Que el Señor te bendiga y te guarde. Hoy me encuentro acá desde el monte y desde aquí quiero compartir una poderosa palabra de Dios. Y hoy quiero hablar acerca de la conciencia. La conciencia es una parte del espíritu del hombre que nosotros debemos conocer su importancia y no debemos ignorarla. Quiero leer en el libro de Juan capítulo 8, dice la palabra de Dios. Y Jesús fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta lo postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Este pasaje bíblico enfatiza acerca de la conciencia. Antes de entrar en profundidad, quiero definir qué es la conciencia. La conciencia es el conocimiento del bien y del mal. La conciencia actúa como un amonestador interno. Es el agente que el Espíritu Santo de Dios va a utilizar para reprocharnos y decirnos aquellas cosas que están bien y aquellas cosas que están mal. En el libro de Romanos, capítulo 2, verso 15, la Biblia dice que la conciencia acusa o defiende nuestro razonamiento. Ser fiel a la conciencia es el primer paso para la santificación, porque la conciencia reprueba todo aquello que es pecado y aprueba aquello que es conforme a la justicia de Dios. Por lo tanto, nosotros nunca debemos ignorar la voz de la conciencia, porque la voz de la conciencia no tan solamente nos va a defender en aquello que hacemos bien o nos va a reprochar en aquella cosa que hacemos mal, sino que cuando nosotros estemos a punto de hacer algo que esté en contra de la voluntad de Dios o en contra del carácter de Dios, la conciencia va a actuar con un atalaya y nos va a anunciar que no debemos hacer eso porque ofende a Dios. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, vemos en la palabra de Dios que la Biblia habla de varios tipos de conciencia. La Biblia habla de una conciencia buena, que es la conciencia que todo creyente debe tener en su servicio con Dios. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 23, verso 1, cuando Pablo fue apresado en Jerusalén, que él estuvo enfrente del concilio, dice la Biblia: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El apóstol Pablo procuraba tener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Porque una buena conciencia es aquella que no tiene de qué acusarte, porque tú siempre vives rendido, confesando tu pecado ante el Señor. Y es importante tener una conciencia purificada, una conciencia limpia, porque nos va a ayudar en nuestra comunión con Dios. Cuando tu conciencia no está purificada, no está limpia, tú no puedes tener concentración en la oración, porque ella vive acusándote. Por lo tanto, siempre nosotros, al igual que el apóstol Pablo, debemos procurar tener una buena conciencia. Pero como la Biblia habla de una buena conciencia, también habla de una mala conciencia. Una conciencia que está entenebrecida, una conciencia que está embotada. Y cuando la conciencia llega a ese nivel, entonces la persona puede hacer lo malo y él ni siquiera se siente reprendido. Por eso en el libro de Isaías, la Biblia dice que muchos a lo bueno le van a decir malo y a lo malo van a decir bueno. ¿Por qué? Porque su conciencia ya está dañada. Por lo tanto, nuestra conciencia, nosotros siempre debemos tenerla purificada en el Señor para que ella siempre sirva como un agente que acuse o defienda nuestro razonamiento. Hay un punto muy importante en nuestra comunión con Dios que nosotros debemos tenerlo en cuenta. Y es que la Biblia habla de una conciencia fuerte y habla de una conciencia débil. El problema de la conciencia débil es que te puede acusar sobre cosas
que en sí no son malas, pero por causa de la debilidad de tu conciencia, tú la vas a estimar como un pecado. En el libro de Corintios, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 8, había un conflicto que se estaba dando en la iglesia. Y es que habían dos tipos de personas. Había una persona que tenía una conciencia fuerte y había personas que tenían una conciencia débil. Entonces el conflicto estaba en el comer carne sacrificada a los ídolos. Para un grupo de personas en Corinto, el comer carne no era ningún pecado. Sin embargo, para otros sí lo era. Quiero leer el texto para que tengamos una mayor comprensión. Dice el verso 4. Acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Entonces, el que tiene una conciencia débil, el que tiene una conciencia fuerte, entiende que un ídolo no es nada y que solamente hay un Dios. Dice, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todo hay este conocimiento. O sea, conciencia es conocimiento. Una conciencia débil es una conciencia que carece de cierto conocimiento y por eso estima cosas que no son pecado como pecado. Dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien las viandas no nos hacen más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea, que si tú tienes una conciencia fuerte y para ti hay cosas que no te acusan y por lo tanto no son pecado, por el conocimiento que ya tú tienes acerca de eso. Sin embargo, hay conciencia débil que tú debes de cuidar. O sea, por tu conciencia fuerte, tú no debes golpear la conciencia débil de tu hermano. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, dice el texto. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento o que tiene una conciencia fuerte, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer a los sacrificados a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Es decir, que en tu andar con Dios y a observar la conciencia, hay dos cosas que tú debes tomar en cuenta. Debes de tomar en cuenta el tener una buena conciencia o una conciencia fuerte, pero que tu conciencia fuerte no sea ocasión para que el hermano que tenga la conciencia débil caiga. Es decir, que hay de cosas que tú debes de atenerte en cierto momento, en ciertos lugares, no porque la conciencia te acuse, sino por el hermano que comparte contigo, si él tiene una conciencia débil. Ahora bien, entrando al pasaje que hemos leído, es una historia muy conocida. La Biblia dice que a Jesús le traen una persona sorprendida en el mismo acto de adulterio, una mujer. Y la ley de Moisés daba legalidad a que esta mujer debía de ser apedreada. Sin embargo, Jesús le dice a las personas, a los escribas y a los fariseos, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. En otras palabras, Jesús lo que les está diciendo es, le voy a dar la oportunidad de que tiren la piedra, pero antes de tirar la piedra, miren su conciencia. Entonces, cuando ellos observaron su conciencia, se dieron cuenta que ellos eran pecadores como esa mujer. Se dieron cuenta que ellos no eran los santos que ellos decían ser a través de la apariencia, sino que en su conciencia había cosas que ellos hubiesen hecho, pero que ellos la hubieran ignorado. Entonces, una persona se puede creer muy espiritual si solo ignora la voz de su conciencia. Por eso tú nunca debes ignorarla. Siempre debes estar mirando qué hay en tu conciencia, qué hiciste que no le agrada a Dios, porque si lo ignoras, serás un pecador con una apariencia de justo. Pero si no ignoras tu conciencia, serás un justo, aunque con apariencia de pecador.
porque todos somos pecadores, en algún momento todos nosotros pecamos. Por lo tanto, debe de entender un principio. Ningún hombre llega a un tal grado espiritual que no tenga la necesidad de confesar su pecado. Y de esta manera es que se mantiene una conciencia limpia delante de Dios, cuando tú constantemente vives humillándote a Dios y confesando todas aquellas transgresiones que a diario nosotros cometemos. Entonces, esta es la palabra de exhortación que yo te dejo. Si tú quieres fortalecer tu vida con Dios, si tú quieres que tu caminar con Dios siga prosperando, acuérdate de este principio: nunca ignore la voz de tu conciencia, porque la conciencia es el agente que el Espíritu Santo va a utilizar para reprender aquellas obras que tú haces malas o que está a punto de hacer cosas que son en contra del carácter de Dios. Pero fuera injusta si la conciencia solamente funcionara para reprocharte. La conciencia también dice que defiende nuestro razonamiento. Es decir, que la conciencia te va a dar testimonio de aquella cosa que tú haces bien. Por eso hay expresiones en la Biblia que dice: la conciencia, el Espíritu Santo da testimonio a mi conciencia. Recuerda este principio: no ignores la voz de la conciencia. Te voy a invitar que si todavía no te has suscrito al canal, le dé like al video, te suscriba y lo comparta con alguien más. Muchas bendiciones.